Lo que vamos a platicar en esta ocasión es la implementación de un sistema de optimización en el diseño de componentes automotrices, ¿sí? Sabemos que cuando empezamos un diseño nos tenemos que enfrentar a muchas variables, ¿sí? Las cargas, las condiciones de geometría de la pieza, etc. Y aparte la interacción que tiene ese diseño o esa pieza que vamos a diseñar con otros sistemas, ¿sí? Entonces eso complica el obtener un diseño que llegue al punto optimizado, ¿sí? Que donde digamos nosotros, aquí ya no hay más, ¿sí? O sea, ya no le podemos cambiar algo para mejorar este diseño. Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a ese punto? Esto nos va a dar esta metodología de optimización que vamos a implementar, ¿sí? Vamos a ver un poco de antecedentes, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos en un diseño de un componente automotriz? Aquí hay tres comentarios, ¿sí? Necesitamos un componente que sea ligero, ¿sí? Número dos, que tenga integridad estructural. O sea, que a pesar de que nosotros le vayamos a quitar dimensiones y peso, este siga manteniendo un factor de seguridad adecuado, ¿sí? Tres, que soporten las condiciones de operación. ¿Cuál otro podemos encontrar? Por ejemplo, que no contamine, ¿sí? Ese sería otro. ¿Cuál otro? Costos, que sea barato. ¿Cuál otro? ¿Perdón? Estética, aunque la estética se relaciona con la parte de que sea cómodo para el usuario, ¿sí? ¿Cómo se llama esa parte? Confort, ergonomía, ¿sí? Entonces, juntando todos esos componentes, digamos que tenemos un diseño que sea adecuado, ¿sí? Como vemos, son bastantes parámetros, ¿sí? Todo eso complica el diseño, ¿sí? ¿A qué nos vamos a enfrentar? A una gran cantidad de variables, ¿sí? A las cargas que presentan los componentes, temperatura, presiones, vibraciones, etc., ¿sí? Aparte que tenemos que garantizar un factor de seguridad adecuado, ¿sí? Para ese diseño que estamos implementando. Tenemos aquí tres ejemplos: un sistema pistón, biela, cigüeñal, unas levas y una suspensión, ¿sí? En el caso de pistón, ¿cuáles son las variables que tenemos? La presión que se ejerce, bueno, pero esa sería una carga, ¿sí? Que también vendría siendo una variable, ¿estamos de acuerdo? La carga, la presión que se ejerce durante la combustión, ¿sí? El diámetro del pistón, ¿sí? Los alojamientos de los anillos sería otra, el orificio del perno, el espesor de la falda, la longitud del pistón, ¿sí? ¿Cuáles son las cargas a las que estamos? Temperatura, ¿sí? ¿Cuál otra? Las vibraciones mismas, el pistón está vibrando adentro de la cámara. Y podría entrar también la dilatación. Exacto, eso sería relacionado con temperatura, ¿sí? De la biela, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuáles son sus variables? Longitud, ¿sí? El espesor, el diámetro donde conecta con el cigüeñal, ¿sí? ¿Cuáles son las cargas a las que se ve sometidas? Pues la misma carga que ocurre con la explosión. ¿Eso qué nos va a arrojar? ¿Sí? No, la temperatura no le afecta mucho, ¿no? O sea, va a ser una carga cíclica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir eso? Que llegado a cierto punto se fatigue, ¿sí? En el caso del árbol de levas, ¿cuáles son las consideraciones de diseño? ¿Sí? El diámetro del óvulo es esta parte, ¿sí? El diámetro del eje del árbol, ¿sí? El perfil de la leva es una parte muy importante, ¿sí? Y bastante compleja además, ¿sí? Entonces, para diseñar este perfil es un análisis demasiado complejo, ¿sí? Porque ahí involucramos velocidad, cuánto tiempo va a requerir para abrir la válvula, el resorte, ¿sí? Y aparte los esfuerzos de contacto que tiene con el buzo, ¿sí? Entonces esos son los factores a los que nos encontramos o nos encontramos. En la suspensión, ¿qué tenemos ahí? Las vibraciones, la carga que ejerce sobre los demás componentes, ¿no? Con la dirección,
¿Qué más? Y ahora, ¿cuáles serían las variables de diseño que podemos manejar ahí? O sea, ¿qué factores geométricos podemos cambiar para que no haya una carga excesiva? La posición del actuador. Exactamente, ¿sí? El resorte mismo, ¿no? Sería otra variable de diseño. Entonces, como podemos ver, son análisis demasiado complejos que no podemos dejar así cuando se van a diseñar a la ligera, ¿no? O sea, tenemos que ver cuáles son los elementos con los que van a interactuar, ¿sí? Siguiente. ¿Cómo podemos hacer un análisis que sea optimizado, fácil y rápido? ¿Sí? Vamos a recurrir a lo que son algoritmos evolutivos como método de optimización, ¿sí? Entre estos podemos encontrar algoritmos genéticos, evolución diferencial y enjambre de partículas, aunque tenemos infinidad de métodos, ¿no? Tenemos el simulado de recocido, que es un proceso que simula como se hace un material que se diseña, ¿sí? Tiene un enfriamiento y pierde energía, ¿sí? Entonces simula algo parecido para obtener un modelo optimizado, ¿sí? De ahí también nos vamos a apoyar en lo que son los métodos para predecir, ¿sí? Entre estos tenemos redes neuronales artificiales, máquinas de soporte vectorial y kriging, ¿sí? Son tres mecanismos que nos van a ayudar a predecir, y muy importante también, herramientas CAD/CAE, ¿sí? Principalmente elemento finito, y para la parte de fluidos, temperatura de fluidos y todo eso, dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Pero antes de que empecemos a ocupar esto, tenemos que definir una función objetivo, ¿sí? ¿Qué vamos a meter aquí en esta función objetivo? Tiene estas partes, ¿sí? O lo que debemos de considerar para definir una función. ¿Qué estamos buscando con esa función? ¿Qué es lo que vamos a querer? Reducir esfuerzos, temperatura, incrementar el factor de seguridad, disminuir un flujo, incrementar la eficiencia de algo, etcétera, ¿sí? Tenemos que tener bien claro eso para que nuestro algoritmo pueda funcionar hacia un punto optimizado, ¿sí? Luego, considerar las restricciones que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un diámetro de un pistón, ¿sí? Tenemos que definir cuál es el rango mínimo y máximo, ¿sí? Igual no podemos hacer un pistón de este tamaño, no tenemos que ponerle un límite, ¿sí? Una biela, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuál es su diámetro? ¿Cuál es el espesor máximo y mínimo que puede tener? ¿Sí? Y así sucesivamente. Y aparte hay que considerar que la función objetivo puede minimizar o maximizar. Esto no está relacionado con lo que queremos nosotros mejorar o disminuir, ¿sí? Esto solamente es la forma en la que nos va a dar el valor de la función, ¿sí? Y vamos a ver unos ejemplos. Tenemos una función en donde queremos incrementar la eficiencia, ¿sí? Tenemos un valor objetivo o target de eficiencia. Si estamos hablando de eficiencia, ¿cuál sería este valor? 1, ¿sí? Sabemos que no podemos tener una eficiencia mayor a 1, ¿no? Estamos mal. Entonces nosotros queremos llegar al 1, ¿sí? Entonces formulamos nuestra función objetivo de esta manera: una eficiencia a la que queremos llegar menos una eficiencia que estamos obteniendo, ¿sí? Optimizando. ¿Qué es lo que va a pasar cuando este llegue a 1? El resultado de esta función va a ser 0. Quiere decir que estamos minimizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a 1 se cumplió el objetivo, ¿sí? Pero lo estamos representando minimizando, ¿sí? Tenemos otro ejemplo de minimización. Tenemos un esfuerzo máximo que puede soportar un material, ¿sí? Menos el esfuerzo que estamos obteniendo, ¿sí? Entre el esfuerzo máximo. Mientras nosotros tengamos un esfuerzo menor aquí, ¿qué es lo que va a pasar con esta función? Va a disminuir su valor, ¿sí? Entonces eso va a beneficiar a esta función objetivo. Si pasamos este valor, el máximo, quiere decir que ya estamos fuera de lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, y aquí hay otro ejemplo. Queremos disminuir un flujo másico. Esta M es el que estamos obteniendo, menos una M que nosotros definimos. M sería el flujo másico entre otro flujo, entre
definimos como objetivo. ¿Sí? Cuando este valor nos dé 0, ¿qué es lo que quiere decir? Que llegamos al objetivo, ¿sí? Lo que estamos buscando. Entonces, antes de empezar, necesitamos definir bien qué es lo que vamos a querer y expresarlo matemáticamente. Si bien suena algo complejo, pero pues ya la formulación está fácil, ¿sí? O sea, no tiene algo así que digan complejo, integral o nada así, ¿no? Es muy simple. Solamente poner lo que queremos llegar y cómo lo vamos a expresar, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Pues así vamos a explicar lo que son los algoritmos evolutivos, ¿sí? Estos se basan en la teoría de la evolución de ¿quién? ¿Se han escuchado? ¿De quién? De Darwin, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta teoría de la evolución? Que solamente los individuos que están más avanzados pueden sobrevivir entre generaciones, ¿no? Pongamos un ejemplo, digamos algo burdo, ¿no? Si tenemos una pareja de esposos que se dedican a hacer ejercicio, hay más posibilidades de que su hijo también sea deportista, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con él cuando está grande? Va a tener menos posibilidades de tener enfermedades, sobrepeso, diabetes. Entonces el individuo o sus padres recibe buena genética y tiene más posibilidades de sobrevivir en el futuro, ¿sí? ¿Está claro? Entonces vamos a aplicar ese concepto a los algoritmos evolutivos, ¿sí? Primer paso, partimos de una de una población de individuos, ¿sí? Cada uno de estos individuos representa a un diseño, ¿sí? Un diseño de lo que buscamos, ¿no? Un pistón, una biela, ¿sí? Obviamente no son iguales, ¿no? Tienen diferentes características. ¿Cuáles son esas características? Sus variables de diseño, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un pistón, su diámetro, su espesor de falda, su altura, ¿sí? Etc. Entonces, este individuo se representa por un vector, ¿sí? Este vector contiene las variables de diseño y cada una de estas variables se representa por una cadena de bits. Supongamos que tenemos 5 variables y cada variable está representada por 5 bits. 5 por 5 tendremos 25 bits que representan a un diseño, ¿sí? ¿Está claro esa parte? Obviamente todos son diferentes, ¿sí? Después tenemos a los padres, ¿sí? Seleccionamos 2 individuos aleatoriamente, ¿sí? De esa población inicial, el padre 1 y el padre 2, ¿sí? Con su respectiva cadena de bits, ¿sí? Lo que hacemos es, se toma un punto de cruce, ¿sí? Digamos, bits a la izquierda, bits a la derecha, y mezclamos, ¿sí? Del padre 1, tomamos los elementos de la izquierda y los combinamos con los elementos de la derecha, del 2, y ya tenemos un individuo nuevo, un hijo de ellos, con características diferentes. Tomamos el 2 al padre 2, su parte izquierda, su parte derecha, su izquierda, la mezclamos con la parte derecha del 1 y tenemos un nuevo individuo, ¿sí? Con características diferentes a los anteriores. ¿Está claro? Esta parte se llama cruzamiento, ¿sí? Y aplicamos otro concepto que se llama mutación, ¿sí? Aquí tenemos como ejemplo al hijo 2, ¿sí? Al hijo 2 le vamos a cambiar un bit, o sea, lo vamos a montar, ¿no? Y le vamos a dar una característica nueva, ¿sí? Si ven aquí tenía 0, se lo cambiamos por 1, ¿sí? Y ya tenemos un nuevo individuo, ¿sí? Y lo mismo hacemos con el otro, ¿sí? Tenemos el hijo 1 e hijo 2 mutados, ¿no? Cambiados con características, con una característica nueva que se dio en este proceso de mutación. Y ya luego seleccionamos cuál es el que nos da el mejor valor de función objetivo. Si estamos minimizando, cuál es el que se aproxima a 0. Si estamos maximizando, cuál es el que tiene más valor, ¿sí? Comparamos el 1, el hijo 1 ya cambiado y mutado, presenta un buen comportamiento o comportamiento mejor que los 3.
sí pasa a la siguiente generación. Si no, desaparece. El hijo 2 presenta un mejor comportamiento que los 3, sí pasa a la siguiente generación, no, se queda. Si se queda, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos vamos con los padres. ¿Sí? Si el 1 tiene mejor comportamiento que el 2, pasa a la siguiente generación. Si es el 2, pasa a la siguiente generación. ¿Sí? Y tenemos un nuevo elemento de la generación 2. ¿Sí? Y así repetimos este procedimiento hasta juntar la cantidad de elementos que componen la población. ¿Sí? ¿Se puede dar el caso en el que los hijos no den una mejora? Sí, claro, sí. Sí, es lo que platicamos ahorita. Si ninguno de los dos mejoran, pues tomamos al padre 1 o al padre 2. ¿Sí? ¿Cuál es de ellos dos que presenta un mejor comportamiento? Exacto, ese que va a pasar a la siguiente generación. ¿Sí? ¿Y ahí usted no mudaría a los padres? No, pasan como están. Sí, pasan como están. Sí, porque se supone que tiene buenas características, ¿no? Al superar a estos 3, o que supera estos 3, tiene mejores características. No existe posibilidad de que ya mutar, vamos a suponer que si mutamos al padre, si se le hace una prueba, o de plano no funciona. No funciona así. Sino estos pasan íntegramente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo se define el punto de cruzamiento? Ese tú lo pones de acuerdo a la cantidad de bits. ¿Sí? ¿Qué quieres tomar? Obviamente tampoco no conviene tener una gran cantidad de elementos del lado derecho, porque te va a hacer una mutación, te va a hacer un cruzamiento muy disparejo. Entonces conviene tomar pocos elementos, aproximadamente un 20% de la cadena de bits o 30%, ¿sí? Del lado derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no puedes ir dejando elementos, o sea, al hacer este cambio tan brusco, puedes ir dejando elementos que pueden funcionar después. ¿Sí? Entonces se trata de ir poco a poco. Aquí tenemos una complicación también, ¿no? Por ejemplo, sabemos por código binario que podemos quitar hacerlo 1 y que nos dé un cambio muy grande. ¿Sí? O podemos poner aquí un 1 y el cambio va a ser mínimo. ¿Sí? Por código binario, lo han visto en sus clases de electrónica. ¿Sí? Entonces eso también representa un punto de estudio. ¿Sí? ¿En dónde mutas? ¿Sí? ¿Cuánto le va a afectar? ¿Sí o no? Pues de aquí se trata de ir jugando con los valores, ¿no? Y a prueba y error. ¿Sí? ¿Alguna otra duda más? La mutación puede ser de 0 a 1 o de 1 a 0. De 1 a 0, sí, eso es independiente. Tú nada más vas a posicionar el punto en donde quieres que cambie y esto lo va a hacer en ambos. Digamos, en la posición 6, 7. ¿Sí? Lo va a tomar ahí, lo va a mutar. Solamente uno, no conviene ponerle 2 por lo que les decía, ¿no? Sí, cambiando uno complica, con 2 se vuelve posible, ¿no? ¿Sí? Entonces, imaginen que tenemos una población de 50 individuos y 100 generaciones. ¿Cuántos análisis tenemos que hacer? 5,000. 50 por 100, 5,000. ¿Sí? Si lo hacemos experimentalmente, ¿de cuánto va a ser el costo? Elevadísimo. ¿Sí? Tenemos que implementar 5,000 diseños experimentales para poder llegar a ese objetivo. Si lo hacemos simulando, ya sea por elemento finito, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Va a ser también mucho tiempo, no estar haciendo geometrías, simulaciones, etc. Para esto lo que buscamos, como lo mencionamos al principio, métodos de predicción, ¿sí? Que nos ayuden a modelar lo que está pasando, ¿sí? En una simple expresión algebraica. ¿Sí? Algo simple, no tan complicado, aunque la parte matemática para llegar a eso se complica. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es una red neuronal artificial, que es uno de los mecanismos más utilizados para poder predecir algo. ¿Sí? La red se compone de una entrada, una capa oculta y una capa de salida. ¿Sí? Es multicapa, se llama. ¿Sí? En la entrada tenemos todas las variables, ¿sí? con las que se diseñan el mecanismo que queremos optimizar. ¿Sí? Tenemos una oculta y una de salida que contienen esos
sinápticos es esta W oculta y W de salida. Tenemos vías que están representadas por una B, vía 1, vía 2, vía N, dependiendo de la cantidad de variables que tengamos, y una vía de salida, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de salidas. Aquí podemos tener 2 salidas, 3 salidas, pero siempre conviene usar una nada más. ¿Cuál es la salida? Es el valor que queremos nosotros llegar a predecir, ¿sí? Puede ser un esfuerzo, un factor de seguridad, temperatura, etc. ¿Sí? Lo único que vamos a sacar de aquí son el peso o los pesos y las vías, ¿sí? Y los vamos a meter a unas funciones de transferencia. Esas funciones están representadas con esta F de transferencia, ¿sí? Entonces aplicamos en esta operación. Es una sumatoria, simplemente es eso. O sea, se ve complicado, pero no, está fácil. Sumatoria, la multiplicación de los pesos por la entrada, ¿sí? W por X más la vía, esta vía, ¿sí? Sumatoria, este peso, perdón, esta entrada por esta vía, por este peso más la vía, ¿sí? Y así sucesivamente hacemos una sumatoria, ¿sí? Este valor que obtengamos aquí lo vamos a meter a una función, ¿sí? Que es una función tangente, sigmoidea, ¿sí? Entonces tenemos 2 entre 1 más exponencial de menos 2 por el valor que tenemos aquí, menos 1, ¿sí? Esa parte está así, ¿sí? Y este valor lo vamos a meter a una función de salida, que es una función lineal. Lo mismo, esta salida oculta ya va a ser entrada, ¿sí? Lo multiplicamos por el peso de salida más la vía. Como es una sumatoria, sumamos la siguiente: W la vía, multiplicada por el valor de allá, y multiplicada por el valor de allá. Y así obtenemos el valor que estamos buscando. ¿Cuánto tiempo se lleva esto hacerlo en Excel? En Excel o MATLAB, 5 minutos. Que resuelva las 5000 simulaciones o predicciones, 1 segundo, 2 segundos. Entonces ya sustituimos completamente toda la parte experimental y de simulación con elementos finitos o dinámica de fluidos, ¿sí? El problema es de que podemos tener un mayor error, ¿sí? En la predicción de esto, ¿sí? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la selección de los parámetros. Entradas, las neuronas que están en esta oculta y la neurona de salida, ¿sí? Entonces podemos irle poniendo más, menos, más que decir, hay que cuidar que no tengamos errores en la predicción, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Las entradas serían las variables que tenemos nosotros de diseño. Sí es. Sí, así es. Bueno, pero ahora, ¿cómo llega a darnos estos valores? De la nada, no necesitamos unos datos de entrenamiento, ¿sí? Si tenemos un buen diseño de los datos, nos vamos a aproximar más a un valor optimizado, ¿sí? ¿Cómo obtenemos estos valores para que este entrene y nos pueda dar unos pesos y vías correctos? Aquí ya son menos simulaciones, pongamos 50, 60, 70. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a obtener? A través de elemento finito o dinámica de fluidos computacional. Aquí hacer 50 simulaciones pues es un poco más accesible, ¿sí? Entonces, ocupamos esto, tenemos nuestra base de datos, la metemos a la red y de la red ocupamos este modelo matemático para algoritmos genéticos y cerramos el ciclo. ¿Cuál ciclo? El que habíamos presentado en un inicio. Algoritmos evolutivos se apoya con este método de predicción y este método se apoya con un sistema CAD-CAR, ¿sí? Elemento finito o dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Y así podemos llegar a tener un modelo óptimo. ¿Dudas? ¿No? Vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Que han sido llevados a la realidad. Tenemos aquí un pistón al que se le querían quitar dimensiones, ¿sí? Sin afectar su esfuerzo máximo o reduciendo su esfuerzo, ¿sí? ¿Cuál es la carga a la que se ve sometido el pistón? Lo comentamos hace rato.
temperaturas, ¿sí? Y la presión, ¿sí? Estamos manejando solamente esos dos. ¿Está limitado? Puede ser que sí, pero manejando esos dos se puede llegar a tener buenos resultados, ¿no? Esas dos cargas. ¿Qué pasó? Nomás es de producción de peso como objetivo. Así es, y bajar el esfuerzo térmico, o sea, bajar el peso sin incrementar el esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar si nos excedemos aquí? Va a fallar, ¿no? Se puede expandir y ya han visto imágenes de pistones todos quemados, ¿no? Eso es a lo que podemos llegar, ¿no? Pero el objetivo también era bajar el esfuerzo máximo. Al mismo tiempo, estos dos se contraponen, sí, porque si le quitamos el peso, puede ser que aumente el esfuerzo, pero este esfuerzo es provocado por la temperatura, ¿sí? No por la carga de presión. Esa carga de presión es mínima, no le afecta mucho, ¿sí? Pero la combustión, los gases, eso sí. ¿Sí? Entonces, ocupamos dos variables, el espesor de la falda y el espesor del alojamiento del perno, sería esta parte. ¿Sí? ¿Por qué no podemos cambiarle a las demás partes el diámetro? Porque este pistón pertenece a un modelo real, ¿sí? Entonces, si le cambiábamos algo más, íbamos a pasar a afectar el funcionamiento. ¿Sí? O sea, ya no podríamos estar trabajando con esos valores que tenemos inicialmente, ¿sí? Habría que cambiar ¿qué? El cilindro, ¿sí? El valor de la cámara de combustión, etc. La entrada de gases, exacto. ¿Sí? Entonces, solamente esos dos valores. ¿Perdón? Tamaño de las válvulas. El tamaño de las válvulas, o sea, ya nos vamos completamente fuera. Entonces, es otra cuestión también que hay que considerar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que podemos llegar a cambiar? ¿Sí? Entonces, aquí pasamos, este es el modelo inicial. ¿Sí? Si ven, hay demasiadas partes en azul, que nos indica que tiene una menor esfuerzo. ¿Sí? De aquí pasamos al modelo optimizado. ¿Sí? Y los valores que tuvimos antes de optimizar, teníamos una temperatura máxima de 406.58 grados. ¿Sí? Optimizándolo, tenemos una temperatura máxima de 411.58. ¿Sí? Aumentó esta temperatura, ¿sí? Pero bajaron los esfuerzos. Inicialmente era de 200.89 y lo bajamos a 180. ¿Sí? ¿Por qué? Si aumenta la temperatura, bajan los esfuerzos. Recuerden que son esfuerzos provocados por la diferencia de temperaturas y térmicos. El esfuerzo térmico se debe a diferencias de temperatura. ¿Sí? Lo que pasó aquí fue que la temperatura se distribuye de mejor manera. ¿Sí? Si bien incrementa, no está afectando, pero tiene menos partes que se enfrían poco, perdón, que se están calentando poco. Entonces ese diferencial se disminuye y reduce el esfuerzo. Y lo más importante, ¿cuánto le bajamos de masa? Teníamos 0.19727 por pistón, ¿sí? Lo bajamos a 0.1704. ¿Es mucho o es poco? Es considerable. ¿Cuánto es en gramos? Si lo multiplicamos por 6, ahí es donde se ve el efecto que tiene, ¿no? Era un motor V6. ¿Sí? ¿Dudas con el ejemplo? Ahora tenemos el caso de una biela. ¿Sí? A la biela se le puso una carga de 1.2 megapascales. Esta parte es donde la recibe, ¿sí? Del perno. Le quitamos espesor en esta parte y en los alojamientos de los tornillos. ¿Sí? Esa parte no le afecta a su funcionamiento. Si hubiéramos cambiado el diámetro, ahí sí. ¿Sí? O así es exactamente, nos metemos con el cigüeñal. Si cambiamos este diámetro, nos metemos también con el perno. ¿Sí? Entonces, solamente esta parte fue lo que se le pudo cambiar y los resultados están aquí. Aquí con lo que estuvimos jugando fue con el factor de seguridad. ¿Sí? Tenemos un factor inicial de 11.58. Lo bajamos a 8.01. Ya no se pudo más. Los esfuerzos bajaron de 34.53, aumentaron a 49.882. En este caso teníamos esta restricción del esfuerzo. ¿Sí? Aquí aumentó, pero todavía estamos con un factor de seguridad aceptable, más que aceptable. ¿Sí? Pero el sistema ya no nos dejó cambiarlo más.
Se dijo, hasta aquí ya no puedo mejorar, o sea, ya no hay por dónde. ¿Sí? Si le quito más, te voy a afectar otros puntos. ¿Sí? Y hasta ahí nos dijo, ya no puede. ¿Sí? El peso, pasamos de punto 37 a punto 23, multiplicado por 6. En total por ambos fue 1 kilo aproximadamente. ¿Sí? Con punto 96 entre ambos mecanismos. ¿Dudas? ¿No? Aplicaciones futuras, ¿sí? Diseño y optimización del perfil de levas, ¿sí? Y optimización de la distribución del flujo en convertidores catalíticos, ¿sí? Esas son dos aplicaciones que podemos obtener, ¿sí? Y aplicándolo al baja SAE, ¿qué es lo que podemos mejorar de ahí? Ahí serían como los engranajes. Los engranajes, ¿sí? Quitarle peso al engrane, ¿sí? Ya tenemos esa carga, ya se sacó y todo, ahora le podemos estar quitando peso y medir el factor de seguridad. Esa sería nuestra variable, ¿sí? Que no baje, o sea, aunque vayan aumentando los esfuerzos, pero que el factor de seguridad se mantenga en condiciones adecuadas, ¿sí? Ese sería un buen ejemplo. ¿Algún otro? ¿Se nos ocurre? Reducir el peso las toneladas de los equipos. También, pero ahí sí ya sería meter temas con parte de diseño, ¿no? Porque ya viene fábrica, materiales, ¿sí? La suspensión, han visto que se les rompe mucho la espiga, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga que pasa de la suspensión es excesiva y produce esfuerzos de corte en la unión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Y ya han visto, ¿no? Sí. Las imágenes. ¿Sí? Entonces, ese es un buen punto. ¿Alguna duda, comentario? Entonces, muchas gracias.